Este es el segundo video sobre el análisis de la estabilidad de sistemas realimentados aplicando el criterio de Röth-Hurwitz. Si no vieron el que menciona, el que explica cómo se aplica el método, les recomiendo verlo antes de arrancar con el presente, ya que aquí se va a tratar exclusivamente algunos casos particulares y ciertas propiedades que nos ayudarán en la resolución de los problemas. La primera de las propiedades que vamos a mencionar es la siguiente. Es posible multiplicar o dividir una fila completa por un valor positivo sin afectar el resultado final. Fíjense lo siguiente, tengo el polinomio que corresponde a la ecuación característica, ¿sí? El polinomio denominador. Lo igualo a 0. Me fijo, ¿el polinomio está completo? Sí. ¿Tiene los coeficientes con el mismo signo? También. Puedo aplicar el método. Armo la columna, como lo vengo haciendo. Armo las dos filas, como lo vengo haciendo. Y ahora tengo que ir calculando los coeficientes. Fíjense, el primer coeficiente, que nosotros usualmente llamamos x1, cuando lo resuelvo me da 3 medios. Sigo adelante, el segundo coeficiente cuando lo resuelvo me da 1. Yo podría seguir multiplicando, tomando por ejemplo para el x3 el 3 medio, pero tal vez sería más sencillo si yo agarro toda esa fila y la multiplico por 2. De esa manera el 3 medios se va a transformar en 3 y el 1 se va a transformar en 2. Si reemplazo ambos números en la fila que yo multipliqué justamente por 2 y sigo resolviendo Röth-Hurwitz del modo en que lo tengo que hacer, es decir, pivoteando en este caso sobre 3, lo que voy a tener en definitiva es para este tercer coeficiente 17 tercios. Ahora nuevamente, como había hecho arriba, que multipliqué por 2, ahora voy a multiplicar por 3. Al multiplicar por 3 me queda simplemente 17, que lo voy a pasar a reemplazar en la columna. Una vez que lo reemplacé, calculo el x4 de la manera conocida y eso me termina dando 2. Ahora lo que tengo que analizar son los signos. Fíjense, todos los signos son positivos, el sistema resulta estable. Otra de las propiedades muy interesantes de Röth-Hurwitz es qué es lo que sucede si el término coeficiente de la primera columna de cualquier fila es 0, pero el resto de esos términos de esa fila no lo son. O no hay términos, ¿sí? No lo hemos calculado. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo trabajamos? Lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a reemplazar ese valor 0 por un valor x general, en algunos libros lo encontrarán con otro nombre, y a esa x la vamos a hacer tender a 0. No va a ser 0, va a ser un valor que va a tender a 0 y va a ser positivo, por eso decimos que tiende a 0 más. Y luego vamos a seguir aplicando el método de la forma en que lo veníamos haciendo. Entonces vamos a ejemplificarlo con este polinomio. Este polinomio, que lo primero que tengo que hacer es saber si cumple las condiciones para aplicar el método de Röth-Hurwitz. Entonces planteo, ¿el polinomio está completo? Sí, el polinomio por lo visto está completo. ¿Tiene los coeficientes todos del mismo signo? Sí, también. Entonces pasamos a armar la matriz. Primera columna, s a la cuarta, s al cubo, s al cuadrado, s a la 1, s a la 0. Primeras dos filas, 1, 1, 3, 3 y 10. Ahora tocaría calcular el primer término coeficiente de la columna de s al cuadrado, x1. Fíjense qué es lo que sucede cuando calculo x1, el resultado es igual a 0. Lo coloco. Si sigo trabajando, el coeficiente que le sigue, ahí el resultado cambia, es distinto de 0. En este caso va a ser 10. Entonces, yo lo que les había dicho es, vamos a reemplazar ese 0
por un valor x que va a tender a 0. Y seguimos trabajando el resto de los coeficientes de la misma manera. Así tendremos que x3 va a ser igual a x por 3 menos 1 por 10 dividido x. El resultado es menos 10 dividido x. Fíjense que un valor que tiende a 0 multiplicado por cualquier valor va a tender a 0 también. Así que al restarle algo negativo me va a dar negativo. No me importa en realidad cuál es el resultado. A mí lo que me importa es el signo. Así que sigo adelante con el ejercicio. ¿Qué pasaría con el último coeficiente, x4? Bien, pivoteo sobre, en este caso, menos 10 sobre x, lo trabajo un poco y el resultado que me va a dar es, en este ejemplo, 10. Bien, una vez que tenemos esto, sabemos, analizando todos los coeficientes, que hay un cambio de signo. Entonces, al haber un cambio de signo, el sistema será inestable. Fíjense que x tendía a 0, pero habíamos dicho tendía a 0 positivo, así que es positivo. Cambia de positivo a negativo y luego vuelve a cambiar de negativo a positivo. Así que voy a tener dos cambios de signo, dos singularidades en el semiplano derecho. ¿Qué pasa si todos los coeficientes de una fila son 0? Bueno, vamos a analizarlo. Tenemos la ecuación característica igualada a 0. Planteamos las condiciones para aplicar el método de Routh-Hurwitz. En este caso, se cumple que el polinomio esté completo y que los coeficientes tengan el mismo signo. Armo la matriz, como lo hago habitualmente, s al cubo, s al cuadrado, s a la 1, s a la 0 y las dos primeras filas. 1, 2, 1, 2. Toca calcular el primer coeficiente. Cuando calculo el primer coeficiente, me doy cuenta que vale 0. El coeficiente de al lado, en este caso, también va a valer 0. Entonces estoy ante este caso donde todos los coeficientes de una fila son 0. ¿Cómo tengo que proceder cuando sucede esto? Cuando sucede esto, básicamente, lo que voy a hacer es tomar la fila precedente a la que se hace 0, en este caso los valores de esa fila son 2 y 2, fíjense, 2 por s al cuadrado más 2, así que lo que voy a hacer es, voy a llamar a este polinomio ps y lo voy a derivar. El o los valores de esa derivada, fíjense que me pasó al derivarlo, me bajó un grado el polinomio, me pasó de un polinomio par a un polinomio impar, a un polinomio de grado par a un polinomio de grado impar. Ese coeficiente del polinomio de grado impar resultante de la derivación de ese polinomio auxiliar que yo tomé pasa a reemplazar al 0. Lo que sigue a partir de acá es volver a aplicar el método. En este caso me da 2. Antes de continuar, bueno es aclarar que si alguna fila se me llega a hacer 0, es decir, todos los coeficientes de esa fila son ceros, siempre esa fila va a ser impar. Tengan muy en claro esto, es una duda bastante recurrente. Si alguna fila es 0 para todos los coeficientes, seguramente esa fila va a ser impar. Por lo tanto, el polinomio auxiliar, que es la fila precedente y que vamos a proceder a derivar, va a ser par. Así que al derivarlo, los coeficientes me van a quedar justamente impares. Esto es importante de destacar. Y otra cosa que vamos a ver en este caso es la siguiente. Los coeficientes tienen igual signo, por lo tanto el sistema es estable. Pero una de las filas tenía
todos los coeficientes igual a 0. Si todos los coeficientes de una fila son 0, significa que existen raíces de igual magnitud que se encuentran radicalmente o radialmente opuestos. Es decir, que si yo puede ser que tenga o un polo en el semiplano derecho y un polo en el semiplano izquierdo, o que tenga un par de polos complejos conjugados. ¿Cómo puedo averiguar esto? Bueno, de entrada le voy a decir, si la fila tiene los coeficientes igual a 0, casi seguro que tiene un par de polos complejos conjugados sobre el eje imaginario. Estaría bueno calcularlo. Y para no tener que resolver la ecuación característica, es decir, este polinomio que tenemos acá, hay un método que es un poco más práctico. Lo que vamos a hacer es tomar ese polinomio auxiliar, lo vamos a igualar a 0 y le vamos a calcular las raíces, en este caso más menos j. Las soluciones del polinomio auxiliar siempre son soluciones de la ecuación general, en este caso de la ecuación característica. En esta última propiedad lo que vamos a analizar es el rango de estabilidad para coeficientes variables. En muchos casos, nosotros trabajaremos con coeficientes o polinomios, cocientes de polinomio, donde el polinomio numerador, que sería la ganancia, va a variar. Entonces, básicamente lo que quiero saber es el sistema, cuán estable es para los distintos valores de esa ganancia. Lo primero que tengo que hacer, como siempre, es definir mi ecuación característica y transformarla en un polinomio. Luego tengo que evaluar las condiciones para poder aplicar el método, es decir, ¿el polinomio está completo? Sí. ¿Tiene coeficientes con el mismo signo? También. Una vez que ya hice esto, ahora sí armo la matriz. Primera columna, s al cubo, s al cuadrado, s a la 1, s a la 0. Ahora vienen las dos filas, 1, 7, 6k. Tengo que calcular el primer coeficiente, que era x1. Pivoteando sobre 7, nos damos cuenta que el resultado va a ser 42 menos k dividido 7. Y lo coloco. Ahora, pivoteando sobre 42 menos k dividido 7, que yo, por simplicidad, directamente voy a llamar x1, calculamos x2. Entonces me quedaría x1 por k menos 7 por nada dividido x1. El resultado va a ser k. También lo coloco. Una cosa que ya me empiezo a dar cuenta, o me debería dar cuenta, es yo tengo que analizar los signos de estos coeficientes resultantes del cálculo que hemos hecho. Y veremos que el sistema va a ser estable si solo si se cumplen dos condiciones. Por un lado, 42 menos k dividido 7 tendría que ser positivo, ¿sí? Mayor o igual a 0. Esto implica que k tiene que ser menor o igual a 42. Por otro lado, k tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? Me estoy parando en la última fila. Para que esa última fila sea positiva, k tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, en definitiva, para que exista estabilidad, el conjunto de la condición superior, k menor o igual a 42, se va a intersectar con el conjunto de la condición inferior, k mayor a 0, y el resultado, ¿sí? De la mezcla de estos dos conjuntos es básicamente la condición para que se cumpla la estabilidad, que no es otra cosa que k esté entre 0 y 42. Si k está entre 0 y 42, voy a decir que el sistema es estable. Ahora fíjense un detalle que es bastante particular del ejercicio. Existen polos complejos conjugados cuando k es igual a 42. Nosotros habíamos visto en la diapositiva anterior que si toda una fila se hacía 0, y habíamos mencionado también que esa fila siempre va a ser una fila impar, entonces el sistema iba a tener
polos complejos conjugados. Ustedes fíjense que si K es igual a 42, la fila de S elevado a la 1 me va a dar 0 todos los coeficientes. Entonces estaríamos ante ese caso. ¿Qué hacíamos para calcular dónde están esos polos del sistema sobre el eje imaginario? En este caso, cuando la ganancia es igual a 42, bueno, tomamos el polinomio de la fila precedente a aquella que se hace 0. En este caso, ese polinomio va a ser 7s al cuadrado más k. Y lo igualo a 0. Acá lo voy a reemplazar por el valor que va a ser 0 la fila impar, en este caso 42. Lo trabajo matemáticamente y, como habíamos dicho, las soluciones del polinomio auxiliar son soluciones del polinomio general o de la ecuación característica. Así que fíjense que esa ecuación característica tendría tres polos, dos de los cuales van a estar en más menos j raíz de 6, siempre y cuando el valor de la ganancia k sea 42. Es decir, dicho de otra manera, si yo voy aumentando la ganancia y en algún momento esa ganancia llega a 42, lo que voy a hacer o lo que voy a haber logrado es que dos de los tres polos de mi sistema se encuentren sobre el eje imaginario. ¿Dónde va a estar el tercero? No lo sé. Más adelante estudiaremos la forma de evaluarlo. Si no queremos aplicar Ruffini o no tenemos una calculadora a mano, existen maneras que, créanme, ustedes se van a cansar de ver en sistemas de control, pero una cosa sí les puedo decir, es que ese polo va a estar en el semiplano izquierdo y obviamente va a ser real. ¿Por qué va a estar en el semiplano izquierdo? Porque habíamos dicho que hasta el valor de k igual 42 el sistema seguía siendo estable.